sí, existimos como iglesia para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Esta serie de varios sermones, 5 sermones que vamos a estar predicando antes de la historia, tienen como propósito que nosotros como miembros de esta iglesia entendamos claramente para qué estamos aquí. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué pasa con tu iglesia? Con tu grupo, con tu congregación, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Usted va a decir, mira, la iglesia se llama Iglesia Nueva Esperanza. Y existimos para 3 cosas: para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Y todo lo que hacemos como ministerio, en nuestra vida personal, los segundos, etc. Entonces usted como cristiano, como cristiana, también tiene que enfocarse y decir, ¿está mi vida como cristiana enfocada en estas 3 cosas o ando diluido? O a veces pasa que nos desbalanceamos y hacemos mucho de una cosa y poco de otra. Por ejemplo, mucho servir al mundo, pero no nos conectamos con Dios. O a lo mejor venimos muy fieles a la iglesia y no estamos amando a los demás en un grupo pequeño. Así que este propósito que tiene la iglesia es muy bueno para que nosotros lo adaptemos personalmente sirviendo al Señor. La semana pasada hablamos acerca de la primera impresión que damos nosotros como iglesia, como congregación, en el living. ¿Ya? Hablábamos que amábamos a Dios en el living. Entonces la gente llega por primera vez al living, y el living nuestro es este culto de adoración. Y la gente allí puede llegar, puede estar, puede mirar, puede escuchar, puede ver, y se va a ir con 2 opiniones. Una de 2, pero no con 2, con una nomás. Pero una de 2. Una va a decir, estos tipos están rayados, están locos, estos tipos nada que ver. Y la otra, yo les dije la semana pasada, es Dios está aquí. Amén. Esa es nuestra meta, que cuando la gente llegue a juntarse con nosotros aquí, que llegue un domingo, que ellos digan, sentí la presencia de Dios, hay algo allí que me atrae. Pero si no hacemos las cosas correctamente, como decíamos el domingo pasado, la gente va a decir, no, estos están locos, no vuelvo más. Yo creo que hay que esforzarnos por eso, tenemos que esforzarnos mucho, porque si alguien se va indiferente, quiere decir que aquí la cosa es muy tibia, ¿ya? Es muy tibia. Tiene que la gente irse diciendo, pasó algo, recibí algo, etc. Bueno, de eso nos dedicamos el domingo pasado a hablar, de qué tenemos que hacer para estar aquí con una disposición de que yo pueda amar a Dios, conectarme y se pueda notar, y que la gente que llega por primera vez también pueda conectarse con Dios. Luego pasábamos del living al comedor. Y en el comedor es donde nosotros podemos amar a los demás. De eso vamos a hablar hoy. No queremos que la gente se quede para siempre en el living, en su casa. Llega alguien y se queda ahí 8 horas sentado en el living. Bueno, si se queda 8 horas hay algo malo, están locos. Están locos. O si se queda poco y se va, quiere decir que dijo aquí, mejor no voy. Pero uno quiere que la gente que viene al living de su casa, ya sea el segundo día, la segunda semana, pues, que entren en confianza. No sé si ustedes han oído el término de los amigos con derecho al refrigerador. Ese es un verdadero amigo. El que se para y va a la cocina y suele abrir el refrigerador. No queremos que usted se quede eternamente sentado en el living y que lo sirvan, o usted ahí sentado conectándose con Dios. Usted tiene que conectarse con los demás, y eso en nuestra iglesia de Cristo Nueva Esperanza lo hacemos en los grupos en casa, amando a los demás allí en torno a la mesa, porque el cristianismo está lleno de iglesias y de personas que no profundizan en nada su fe, van y cumplen. Ya fui, ya me senté, ya fui a la misa, ya comulgué, ya escuché el sermón, me voy para la casa. Y de eso no se trata, porque ese tipo de cristianismo es como una laguna de 1 kilómetro de ancho por 2 centímetros de profundidad. Puede haber mucho y mucha gente y se puede ver bien, pero así de profundo está. Nosotros queremos que nuestra laguna sea profunda, que tengamos un cristianismo profundo que impacte a los demás, que entremos en confianza, que nos relajemos como hermanos, como amigos, que nos comuniquemos nuestras vidas,
mi esposa siempre dice un dicho, dice ella, si la vida con Cristo es difícil, imagínense cuán más difícil es la vida sin Cristo. Porque a veces la gente dice, ay, que es tan difícil la vida, y somos cristianos. Y es verdad, aquí no estamos en un jardín de rosas, el camino es difícil. Y si no estamos con Cristo, ¿cuán más difícil va a ser? Y si la vida es difícil, vaya a un grupo pequeño porque ahí va a poder llevar su vida con otros. Como dicen también que la alegría compartida doble alegría. ¿No? Porque cuando uno está alegre, claro, está alegre, pero, ¿y a quién le digo? ¿A quién le cuento? Como el chinito, ¿verdad? Usted es casado, ¿se acuerda de ese chico? Él quería compartir la alegría de ser casado y andaba buscando a quien lo pudiera comprender. Bueno, ese es un chiste de encuentro. Estoy riendo adentro, pero alegría compartida es doble alegría. Y también la tristeza compartida se aliviana también la mitad. Cuando yo voy al grupo pequeño, al grupo en casa, y me aman y yo también amo a los demás. Así que quiero comenzar hoy para ilustrar esta vida del grupo en casa con el templo de Jerusalén. Ustedes saben que el templo de Jerusalén, tanto el tabernáculo como el que construyó Salomón y el que también después agrandó Herodes, tenía compartimientos. No es una casa del Antiguo Testamento aquí, pero básicamente quiero decir que el templo en sí tenía dos secciones: el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, y ahí no podía entrar más que un sumo sacerdote una vez al año, y luego tenía un sector que se llamaba el lugar santo, y a ese sector entraban los sacerdotes una vez al día. Bueno, ese lugar tenía tres muebles o tres elementos: el altar del incienso, que era una caja como de 1 metro de alto, que es un poquito más alto que esta mesita, ¿ya? Y arriba era de madera cubierta con oro, y arriba se ponían unos inciensos, polvos aromáticos, y se encendían con carbones y salía un olorcito y un humo. Había una mesa que tenía panes, que se llamaban los panes de la proposición, o sea, los panes de la presencia, y tenía un candelabro de oro con siete velas, con 7 llamas arriba. Eso estaba en ese cuartito. Entonces yo quiero, y usted tiene su hojita con el sermón, si la puede ver, y anotar allí, porque vamos a reflexionar un poquito, animarnos con esta imagen. En primer lugar, todo lo que había aquí adentro era de oro, o enchapado en oro, o revestido de oro. Tanto estas mesas como la mesa, y las paredes eran de madera de acacia, pero estaban recubiertas con oro, el piso y el techo. Imagínense lo lindo que era cuando se encendían esas lámparas, y todo brillaba en el techo, resplandecía en el suelo y en las paredes. Todo era de oro, y el oro significa algo valioso, algo muy valioso. El valor de los grupos en casa, el estar en la presencia del Señor amando a los demás, no tiene precio. No tiene precio. Primero, hablemos del candelabro de oro. Los candelabros que habían ahí, habla del valor de la palabra de Dios. Nosotros nos juntamos en los grupos en casa, no hablar de política, bueno, aunque se hable de política y de otras cosas, al final el propósito es abrir la palabra de Dios. ¿Ya? Y la palabra de Dios dice, ahí en Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, en la que abrimos en los grupos en casa. Si no se abrió la Biblia y se habló de muchas otras cosas, entonces quedó incompleta el propósito de juntarnos en el grupo en casa. La mesa con pan que está allí en el medio, habla del valor de comer juntos. Comer juntos tiene mucho valor, ¿o no? Ya sea en grupo en casa, o sea donde sea, comer es lo mejor. Casi todas mis reuniones que yo tengo, que invito a alguien, o a veces me junto con los pastores, siempre tiene que ser con un cafecito y una media luna, en que sea. De ahí para arriba todo lo demás, pero tienen que, porque comiendo hay más valor
que sentarnos oficialmente a una reunión. Por eso que aquí tenemos siempre cafecito y pan y queque y todo ahí, porque el comer nos ayuda mucho, hay un valor más grande, hay una riqueza cuando compartimos los alimentos. Y constantemente en la Biblia se nos habla de comer juntos. Acuérdense que uno de los sobrenombres que le pusieron a Jesús era comilón y bebedor. Y yo creo que Jesús era como muchos de nosotros que dicen, y lo paso mejor con los pecadores que con ustedes religiosos, los fariseos y publicanos. En el comer hay mucha alegría. Y Jesús nos dejó, como dijo Freddy recién, la Santa Cena, la Santa Comunión. Nos dejó una santa ceremonia, algo así, dejó algo donde comemos, donde bebemos, la Santa Comunión. Y en Apocalipsis 19:9 dice la palabra de Dios, al final de los tiempos, entonces el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Esa es la última invitación y el último evento donde se conecta lo pasajero con lo eterno, donde se junta lo pasado con lo futuro, donde en una cena. Así que cenar, comer, es algo muy bonito que se tiene que hacer en los grupos. El altar del incienso es el valor de orar juntos, porque era el incienso simboliza la oración de los santos que sube como un humo y como un olor agradable al Señor. Yo sé que muchos de ustedes han sido católicos, han visto las misas y a veces uno dice, ¿qué es esto de que el cura empieza... será magia, será que en el fondo tiene ciertas raíces en el Apocalipsis, en el incienso aromático que también los sacerdotes judíos hacían en el templo. Es el símbolo de la oración, porque esto como el humo sube a la presencia de Dios. Entonces en los grupos pequeños también oramos, nunca dejamos de orar, siempre oramos y nos conectamos con nuestras necesidades, con nuestras alegrías y estamos juntos orando. Dice el Salmo 141, versículo 2, recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Amén. Así que aquí nosotros nos juntamos en el living de la casa de Dios y nos juntamos y contemplamos a Dios, llamamos a Dios, le cantamos a Dios. Y la mayoría de ustedes, por eso es que tratamos de poner la silla un poquito más curvada, pero la mayoría de ustedes al otro le ve la nuca, ¿verdad? Le ve la nuca nada más. Y por asuntos de prácticos tenemos que sentarnos así y vernos las nucas. Pero la iglesia del Señor no se trata de ver nucas, se trata de ver caras. Por eso que aquí nos sentamos como en el living, contemplamos, miramos, pero no interactuamos tanto. En el grupo en casa vemos caras y nos sentamos al final en torno a una mesa o en una sala, en un living, mirándonos las caras y compartiendo nuestras vidas. ¿Okay? Estamos ahí activos, comiendo, haciendo algo y compartiendo. En su hojita anote los beneficios de asistir a los grupos en casa. El primero, ambiente e intimidad. Hay un espacio allí en su hoja para que anote la palabra intimidad. Dios anhela que la iglesia sea un lugar donde cada uno de sus hijos pueda crecer en su relación personal con Él. Uno no puede crecer si no hay intimidad y confianza, ambiente. Si el ambiente está tenso, si no hay un ambiente de libertad, o si yo no puedo ser sincero en mi propia familia, ese matrimonio va para divorcio. Pero si hay intimidad, hay cariño, hay ambiente, hay relajación, entonces uno puede crecer en esa relación familiar. Lo mismo en el grupo en casa, en mi relación con mis hermanos. Yo necesito intimidad, yo necesito que lo que digo aquí no se publique a los cuatro vientos en este grupo pequeño. Yo necesito sentirme cómodo y en ambiente para poder ser yo, sacar mis máscaras en el grupo pequeño. Y de eso se trata crecer, porque si no hay intimidad, por ejemplo, los hijos, los niños nuestros, si ellos no tienen un ambiente de crecimiento y ellos no sienten ese cariño, esa intimidad, ellos van a crecer en familias disfuncionales, se dice, ¿verdad? Y no van a poder crecer bien, libres, sanos.
Ahora, en el aspecto espiritual, Efesios 4:12 dice que el Señor constituyó en la iglesia líderes, apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para ayudar a la gente a que crezcamos, a crecer a la estatura de Cristo. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Todos nosotros somos santos. Dios quiere perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio, o sea, para que funcionemos. Piensa en una familia. Usted cría a sus hijos desde chiquititos con una mentalidad que este niño vaya a la escuela, vaya a la universidad, tenga profesión y ojalá antes de los 45 años se vaya a la casa y pueda, si la cosa no funciona bien, si no hay franqueza, intimidad y ambiente, hay disfuncionalidad en la iglesia también. Una iglesia puede tener 100, 200, 500, 1000 miembros si quiere, pero si esos miembros no están en un ambiente íntimo, en un ambiente donde ellos puedan crecer, seguimos con la imagen de 1 kilómetro de ancho y 2 centímetros de profundidad. Así que la palabra de Dios dice eso a los santos para prepararnos a la obra del ministerio, para perfeccionarnos la obra del ministerio, ser gente útil en la sociedad y traer a otros al reino. Y al final dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Los domingos en el living de la iglesia del Señor hay un montón de niños fluctuantes. Óreme aquí, pastor, me duele por aquí, ayúdeme con esto, tengo esta necesidad. Y se van y llegan al otro domingo. ¿Ya? Y a veces no llegan. ¿Por qué? Porque fluctúan. ¿Ya? Fluctúan. Entonces el Señor dice, no quiero que ustedes sean niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. Es que me fui a la otra iglesia porque escuché que allá sí está el Espíritu Santo. Viento de doctrina. O no, acá en el Evangelio de la Prosperidad, acá me dicen que si voy a su iglesia y recibo la unción, voy a tener trabajo, voy a tener plata, así que me fui para allá, pues, pastor, a probar. ¿Ya? Vientos de doctrina. Y eso es lo que no quiere el Señor. Ahora les digo una cosa, los que vienen los domingos nada más a una iglesia están muy propensos a esos soplos, porque se dejan llevar por los grupos de alabanza, por los pastores, por la parafernalia, por decir algo. Pero el que se involucra en un grupo en casa, en esa iglesia, ya no le interesa tanto que la guitarra esté desafinada o que hemos cantado las mismas canciones por 3 domingos. No le importa, porque tiene raíces y no fluctúa por causa de sus raíces. Y también habla de los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. De eso se trata entonces, el tener intimidad y tener un ambiente para que podamos crecer. Lo otro es seguridad y confianza. Esa es una característica de los grupos en casa. Tenemos seguridad y tenemos confianza. ¿Para qué? Para abrir el corazón el uno al otro. Tiene que existir ese ambiente para que el corazón se abra. De hecho, Santiago dice en su carta, capítulo 5, versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. La Iglesia de Cristo Nueva Esperanza cree en la confesión de los pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, no creemos que usted tiene que irse a confesarle a un ministro, a un ministro religioso sus pecados para que él lo perdone. No, pero la Biblia dice que tenemos que confesarnos los pecados unos a otros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, la mejor manera es hacer amigos íntimos en un ambiente donde haya seguridad y donde haya confianza. Y en ese ambiente usted puede finalmente decir, he pecado. He pecado. Y puede usted abrir su corazón y puede ser sanado y pueden orar por usted y lo pueden restaurar, porque la oración de los justos del grupo en casa es efectiva y poderosa, pues.
Porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, si quieres ser llanero solitario, porque algunos dicen, yo no le confieso mis pecados a nadie, yo me conecto con Dios, el Señor es mi pastor y ningún pastor es mi Señor, porque hay algunos que dicen así, andan en problemas. No, el Señor quiere que estemos conectados en grupos íntimos y pequeños. La otra es sentido de pertenencia. El grupo en casa le da a usted sentido de pertenencia. El ser humano necesita sentirse parte de un grupo, de una empresa, por eso es que hay tantas marchas. Por eso que contra las AFP, yo necesito eso, yo me identifico con eso y allá van a protestar contra la AFP. Constitución nueva, ese grupo me gusta a mí, me identifica y la gente para todo. A favor, en contra de los animales, a favor de esto, en contra de lo otro. La gente anda buscando en qué identificarse y sentir que ahí pertenece. Y hay cada grupo súper raro, usted ya sabe de eso, ¿verdad? Bueno, pues bien, Dios quiere que usted se identifique con el pueblo de Dios, con su reino. Y para eso tiene que buscar un lugar, un grupo pequeño que tenga propósito. Pablo dice que somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y que nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito saber que pertenezco, que me echan de menos. A veces uno, como buen chileno, ¿verdad? Uno dice, cuando uno va a una casa, ¿se sirve algo? No, gracias. ¿Estás seguro? No, estoy bien. Ya, pero un cafecito. Bueno, ya, un café, aunque sea con galleta de sol. Yo siempre digo yo, a la tercera van a decir que sí. Pero qué lindo es que a uno, porque si uno dice quiere algo, no, ya, y no te dice nunca más, nada más, uno se deprime. Me ignoraron, no me insistieron, no me dijeron. Bueno, el grupo en casa es donde tú perteneces. Y tienen que insistirte porque tú tienes que quedarte ahí. Tú eres de ahí, perteneces allí, perteneces al reino. Y si nomás te invitan una vez, preocúpate. Y después no te invitan más, quiere decir que no quieres que vaya. Por eso estoy contando esto. Me cuenta de que iba a una iglesia y le gustaba mucho un predicador. Y ese predicador tenía grupos en casa. Entonces ella fue y se acercó y le dio el teléfono y le dijo, por favor, invítenme a su grupo en casa. Y dice, ¿sabe qué? Nunca me invitó. Nunca me invitó. Se le negó el sentido de pertenencia. Se le negó el sentido de pertenencia. Nosotros necesitamos, porque somos parte de un cuerpo y somos todos diferentes, no tenemos que ser todos iguales, ¿ya? Porque somos un cuerpo con muchos miembros, dice 1 Corintios 12. Bien, quiero terminar esto con una ilustración que me gustó mucho de qué es lo que es un grupo en casa. Esta es la foto de unos amigos de California. Son los abuelos, son mis amigos, la Sherry y los señores Morris. Entonces, aquí están con los nietos. Esta semana estaban con los nietos, son nietos de dos hijos. Y están jugando, están conversando. Y entonces, tiene la bebita que tiene como 2 meses, un mes, la última nieta. Y este es el diálogo que pusieron en Facebook, que a mí me encantó. Uno de los niños, Leighton, dice, ¿por qué mi prima tiene tanto pelo? La abuelita responde, lo heredó de su papá. Y Villa, que está aquí, este niño dice, ¿y quién es su papá? O sea, el primito, el nieto, el otro nieto dice, ¿y quién es el papá de esa niña? Y la abuela típica le dice, ¿quién piensas tú que es su papá? El niño responde con una encogida de hombros. La abuela le dice, a ver, ¿quién es su mamá? ¿Quién es la mamá de esta niña? Y el niño le responde, la tía Amy. Y la abuela le dice, ¿y con quién está casada tu tía Amy? Y el niño dice, no sé. Y todos los demás le dicen, con el tío Ismael, le gritan al pobre niño. Y el niño se queda pensando un rato y dice, ¿están casados? Yo pensaba que solo eran amigos. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Hay un grupo, hay confianza,
hay intimidad, hay momento para salir de dudas, sin que te sientas ridiculizado o expulsado de un ambiente perfecto para este niño. Los tíos, ahí él llega a entender, no son amigos, yo pensaba que eran amigos, los tíos, su tía con el tío. No, están casados y hacen guaguitas. Bueno, él no sabía quién había hecho esa guaguita, no pensaba que quieren amigos, los amigos no hacen guaguitas. Entonces, toda esta confusión de este niño, por fin se hace a la luz, sale a la luz, se ilumina en una mesa, en un momento grato, jugando, riéndose, con todo en donde todos cooperan. Entonces estos niños sienten pertenencia. Y este mismo niño es un niño adoptado en la familia, es de la India, de la China, es un niño chino, que lo adoptaron de 4 años, creo que lo adoptaron, lo llevaron a Estados Unidos, es parte de la familia. Y su primita, la que tiene mucho pelo, es hija de su tía que es gringa, con su tío Ismael, que pensaba que era amigo de su tía, pero ahora sabe que es su tío Ismael, que es ecuatoriano. Una niña latino y americana, con un primito chino, en una familia, con los padres gringos, digo los abuelos gringos, todo en armonía. Para mí esto fue la ilustración de lo que nosotros debemos lograr en un grupo en casa. No importa tu nacionalidad, no importa si tienes poco pelo o mucho pelo, de hecho hay muchos que tienen poco pelo. Bienvenidos. Ahora, si quieren preguntar por qué tiene poco pelo, y que sean preguntas que se clarifiquen de todo ámbito donde uno se sienta muy integrado. Bien, vamos a terminar con unas ideas anexas que tienen que relacionar con un grupo. Si estás muy ocupado para asistir a un grupo pequeño durante la semana, quiere decir que estás demasiado ocupado. Es decir, si no tienes tiempo de ir a un grupo en la semana, quiere decir que estás loco, que estás haciendo demasiadas cosas y tendrás que hacer una revisión de tus prioridades. Porque si un cristiano no tiene como prioridad juntarse con sus hermanos durante la semana, sus prioridades están mal. Entrar a un grupo pequeño es avanzar en el camino cristiano. Hay que solucionar la congestión vehicular, que se ocasiona aquí los domingos. Aquí nos estorbamos mucha gente y les advierto, esto va a seguir creciendo. Va a haber mucha congestión, hay que solucionarla y hay que encaminar ya por vías expresas a la gente, a los grupos pequeños. Fíjense que las iglesias dicen pues, que un pastor puede atender a 80, 100, más o menos conocer los nombres de todos, pero después que seamos 200, 300, 400, un pastor no puede atender a todos. Los ancianos tienen que hacer mucho y es mejor que los ancianos dirijan los grupos pequeños en hogares para poder descongestionar los domingos. Así que es avanzar. El que se queda aquí congestionado no avanza. Hay que hacer circular a la gente desde el living al comedor. Otra idea, los grupos pequeños son variados. Aquí, al final del sermón, vamos a separarnos en grupos para que vean la variedad de los grupos. Son muy variados. Tan variados que ahora, imagínense, vamos a tener un grupo los que quieren subir los cerros. ¿Ya? Por ahí yo profetizo y veo en el futuro un grupo de motoqueros. Y así, un grupo de panaderos. Ya no va a dirigir. Son muy variados los grupos en las iglesias cristianas, porque nos juntamos de acuerdo a nuestros gustos. ¿Ya? Ahora, si usted dice, es que mira, de todos estos grupos que hay aquí, no me acomoda ninguno, no te acomoda ninguno, entonces haz tu propio grupo. ¿Ya? Que tengas idea, mira, yo creo que con esta familia, con aquello, en este barrio, en esta actividad, yo quiero formar un grupo. Hazlo, hay plena libertad para hacerlo. 3 ideas a tener presente para empezar un grupo en casa. Primero, no son 2 nomás. 2 ideas para tener presente para empezar un grupo. Primero, la enseñanza del grupo siempre tiene que estar dirigida por gente comprometida con la iglesia en concordancia y aprobación de los ancianos. Los grupos no son
independientes y libres. No, son grupos en casa de la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza. Entonces la persona que va a dirigir un grupo tiene que ceñirse a lo que la dirección espiritual de la iglesia está dando. Y tiene que enseñar lo que se enseña desde el púlpito y lo que los ancianos le pasan, a los mismos ancianos generalmente son los que están enseñando. Eso es lo primero. Y lo segundo, los anfitriones, ¿quiénes son? Los que abren sus casas. Porque a veces la casa la abre uno, pero enseña a otro, ¿verdad? Bueno, los que abren sus casas, las ofrecen, tienen que ser miembros de la iglesia y tienen que llevar vidas cristianas ejemplares, ¿no? Porque es un lugar de acogida, pero una acogida donde hay buen testimonio para la gloria del Señor. Amén.